Los 3 enemigos letales del blindaje explosivo. El blindaje reactivo explosivo parece una genialidad hasta que se enfrenta a sus 3 grandes villanos: la colocación limitada, las esquirlas asesinas y las temidas cargas en tándem. Así es, el superhéroe de las defensas acorazadas también tiene su kriptonita, y no es precisamente escasa. Empecemos por el problema más físico. No puedes empapelar todo el tanque con estas placas explosivas. No solo sería un disparate logístico, sino una receta para la catástrofe. Aumentarías tanto el peso del vehículo que lo convertirías en una tortuga con asma. La maniobrabilidad se iría por la borda. Y de paso, el presupuesto militar también. Por eso, las placas ERA suelen instalarse únicamente en zonas clave, como el frontal y partes laterales. ¿Y qué pasa con el resto del tanque? Pues queda tan desnudo como una tostada sin mantequilla. Luego están las dichosas esquirlas. Porque cada vez que una placa estalla para salvar el tanque, puede lanzar fragmentos de metal a velocidades absurdas. Esto convierte al vehículo en una especie de piñata explosiva con el riesgo de herir o matar a los propios soldados que lo rodean. Por eso, en zonas urbanas o durante operaciones conjuntas, el tanque con ERA es un invitado incómodo. Mejor tenerlo cerca, pero no tanto. Pero el enemigo más sofisticado es, sin duda, la carga en tándem. Este tipo de proyectil tiene doble intención y ninguna es amable. La primera explosión activa el ERA, dejándolo inutilizado. La segunda, justo detrás, va directa al blindaje principal, ya sin protección activa. Resultado: penetración limpia, daño interno severo y en muchos casos tripulación reducida a cero. Estas cargas son como un ladrón que primero rompe la alarma y después entra tranquilamente a saquear. Este tipo de proyectiles ha demostrado ser letal en conflictos modernos. Desde los Javelin occidentales hasta los RPG más rústicos pero efectivos, todos han encontrado maneras de reventar tanques protegidos con ERA como si fueran latas de conserva. La tecnología avanza, y aunque el blindaje reactivo aún cumple su función, no es infalible. De hecho, en muchos combates recientes ha quedado claro que ya no es suficiente con confiar en que una explosión contrarreste otra. Hace falta algo más. El salto hacia blindajes no explosivos. Después de décadas viendo cómo los tanques literalmente se defendían explotando contra sí mismos, alguien tuvo la brillante idea de preguntarse: ¿y si evitamos las explosiones por completo? Así nacieron los blindajes reactivos no explosivos, conocidos como NERA, por sus siglas en inglés, Non-Explosive Reactive Armor. Sí, suena menos épico, pero al menos no lanza esquirlas a tus amigos. El concepto detrás del NERA es tan simple que parece de jardín infantil, pero con ingeniería de ciencia ficción. En lugar de usar un explosivo para desplazar placas de metal y redirigir la energía del impacto, estos sistemas emplean materiales inertes como caucho o elastómeros entre placas metálicas. Cuando un proyectil impacta, no hay fuegos artificiales, pero sí una reacción física violenta. Las placas se abomban, deforman o flexionan, dispersando el chorro de la carga hueca y aumentando el grosor efectivo del blindaje. Aunque parezca menos espectacular, el efecto es brutal. Este tipo de defensa no solo evita que el tanque explote como un horno de microondas al primer golpe, sino que además es más seguro para quienes están cerca. Nada de esquirlas, viajando a la velocidad del sonido ni explosiones que podrían confundirse con un ataque enemigo. Solo deformaciones, presión interna y, con suerte, un blindado intacto. Uno de los ejemplos más conocidos del uso del NERA es el blindaje Choban británico. Un nombre que suena a marca de té, pero que en realidad es el peor enemigo de cualquier misil antitanque. Se trata de una estructura formada por baldosas cerámicas encerradas en un marco metálico, unidas a placas elásticas. La cerámica, sorprendentemente, es el secreto. Su dureza permite dispersar la energía cinética de los proyectiles, incluso los más modernos, como si fueran pelotas de ping-pong lanzadas contra un muro. Este sistema ha sido empleado en los tanques más avanzados del planeta, como el Challenger británico y los Abrams estadounidenses. Gracias a él, los tanques ya no son simplemente recipientes rodantes de explosivos. Ahora son fortalezas móviles con armaduras dignas de un superhéroe, capaces de resistir ataques sin necesidad de autodestruirse en el proceso. Las nuevas capas de defensa electrónica. Cuando creíamos que ya habíamos visto todo con placas que explotan, otras que se deforman y cerámicas que resisten el apocalipsis, llegó la nueva era, la defensa electrónica activa. Porque claro, en un mundo donde hasta la tostadora tiene wifi, los tanques no podían quedarse en la edad del acero.
Así nació la categoría de los sistemas de protección activa, conocidos como APS por sus siglas en inglés, Active Protection Systems. Y no estamos hablando de un escudo mágico salido de un videojuego. Estos sistemas son básicamente el equivalente militar de un portero ninja que intercepta todo lo que le lances. Funcionan detectando las amenazas que se aproximan, como misiles o cohetes antitanque, y destruyéndolas antes de que toquen el blindaje. ¿Cómo? Con sensores de radar y lanzadores automatizados que responden en fracciones de segundo. Sí, como si fueran el primo vengativo de R2D2 armado hasta los dientes. Uno de los ejemplos más famosos es el sistema israelí Trophy. Diseñado por Rafael Advanced Defense Systems, ha sido instalado en tanques Merkava y otros vehículos blindados del ejército israelí. Trophy no solo detecta el proyectil que se aproxima, sino que también lo identifica, lo rastrea y lanza una contramedida explosiva para neutralizarlo en pleno vuelo. Es como un sistema antimisiles en miniatura, pero montado sobre un tanque. Y lo mejor, no necesita permiso del comandante para actuar. ¿Y cómo ha funcionado en combate? Bueno, no es ciencia ficción. En conflictos recientes, tanques protegidos con Trophy han resistido impactos directos de misiles antitanque como si nada. Algunos informes incluso señalan que los tripulantes ni siquiera se enteraron de que estaban bajo ataque hasta después del intento fallido de destrucción. Rusia también ha jugado sus cartas con sistemas como Arena y Afganit, mientras que Estados Unidos ha estado probando Trophy en sus Abrams y otros sistemas como el Iron Curtain. Incluso países como Alemania, Corea del Sur o China están desarrollando sus propias versiones, porque en el campo de batalla moderno, el blindaje físico ya no es suficiente. Ahora los tanques también necesitan inteligencia, sensores, procesamiento en tiempo real y una respuesta automatizada que sea más rápida que el propio proyectil enemigo. El dilema entre protección y movilidad. En el eterno tira y afloja de la guerra moderna, los tanques se enfrentan a un dilema que ni los diseñadores más creativos han logrado resolver del todo. ¿Cuánto blindaje es demasiado? Porque claro, blindar un tanque hasta los dientes suena genial, hasta que descubres que se mueve con la agilidad de un frigorífico cuesta arriba. La paradoja es simple: a más protección, más peso. A más peso, menos velocidad, menor maniobrabilidad y mayor consumo de combustible. Y en combate urbano, donde las amenazas vienen desde ventanas, sótanos, tejados y callejones, cada segundo cuenta. Imagina un tanque repleto de placas ERA, NERA, cerámica reactiva y sistemas activos, pero que tarda media eternidad en girar sobre sí mismo. En ese escenario no es un depredador, es un pato de feria. Por eso los diseñadores han tenido que hacer malabares. En algunos casos, los kits de protección se ofrecen como módulos extraíbles. Así, un tanque puede ir más ligero en misiones de patrullaje y reforzarse para una operación urbana. Es el equivalente bélico a llevar un chaleco antibalas según el barrio al que entres. Y si pensabas que todo esto era suficiente, espera a oír lo siguiente. Algunos tanques modernos ya integran sensores que detectan el ángulo del terreno, la aceleración y hasta la fuerza del viento para ajustar su comportamiento. ¿Un poco exagerado? Tal vez. ¿Increíblemente útil? Totalmente. En países como Alemania y Corea del Sur, las versiones más recientes de los Leopard y K2 Black Panther tienen suspensión activa y control de balanceo para compensar ese peso adicional sin perder capacidad de maniobra. Sí, estamos hablando de tanques con cerebro hidráulico que se adaptan a cada bache del camino como si fueran autos de lujo en el campo de batalla. Todo sea por mantener el equilibrio entre ser una fortaleza rodante y no convertirse en una estatua de metal esperando ser cazada. Pero lo más curioso es que, mientras las potencias discuten cuántos kilos más pueden cargar sus blindados, los drones y las armas portátiles siguen ganando terreno, demostrando que la guerra no se gana solo con toneladas de acero. El curioso negocio del blindaje reactivo. Detrás de cada placa de blindaje que revienta con espectacularidad, hay algo aún más explosivo: el negocio. Porque sí, aunque hablemos de defensa, de seguridad y de supervivencia, lo cierto es que el blindaje reactivo también es una industria con etiquetas de precio que harían llorar a cualquier contable militar. Y no es para menos. Un solo bloque de ERA de buena calidad puede costar más que el sueldo mensual de un soldado raso. ¿Justificado? Claro. Si consideramos que ese bloque puede ser lo único que evite que un cohete RPG convierta a la tripulación en parte del paisaje. Pero el negocio no termina ahí. Existen empresas especializadas en fabricar este tipo de protección, con laboratorios propios, pruebas balísticas confidenciales y acuerdos internacionales dignos de una novela de espionaje.
Y por supuesto, los contratos con los gobiernos no suelen ser precisamente pequeños. Lo interesante es que, en tiempos de conflicto, como el actual escenario en Europa del Este, la demanda se dispara como si estuvieran regalando tanques con cada paquete de cereal. Rusia, por ejemplo, ha desarrollado versiones de ERA de bajo coste para sus vehículos de combate más viejos, intentando mantenerlos relevantes en el campo de batalla. Mientras tanto, países de la OTAN invierten sumas astronómicas en tecnologías como NERA y blindajes híbridos que suenen menos peligrosos y más respetables en los informes presupuestarios. ¿Quién dijo que la burocracia no sabía reinventarse? Además, existen versiones light de blindaje, pensadas para vehículos más pequeños o para misiones específicas. Literalmente, hay kits ERA que puedes montar en un vehículo de transporte como si fueran piezas de Lego, solo que cada pieza puede volarte los tímpanos si no la manejas bien. ¿Ingeniería de punta? Sin duda. ¿Algo que comprarías en un mercado dominical? Mejor no. Y por supuesto, están los cazadores de contratos. Empresas de defensa que no diseñan un solo tornillo, pero intermedian entre fabricantes y gobiernos, ganando millones con cada acuerdo. Al final, entre la protección y la geopolítica, el blindaje reactivo es tanto una herramienta militar como una pieza más del enorme engranaje económico global. Héroe de acero o reliquia explosiva. Llegamos al final de esta travesía explosiva, con una pregunta que retumba como un disparo a quemarropa. ¿Es el blindaje reactivo explosivo un héroe de la guerra moderna o una reliquia que se niega a morir? Y la respuesta, como suele pasar en el mundo de los tanques y las decisiones militares, es un rotundo y diplomático. Depende. Depende del escenario, del enemigo, del año, del presupuesto y, por supuesto, de quién esté haciendo el informe técnico. Porque en los 80, el ERA era casi magia. Convertía a un tanque vulnerable en un acorazado de ciencia ficción, capaz de recibir un disparo en el lomo y devolver fuego sin pestañear. Pero 40 años después, las amenazas han evolucionado más rápido que la moda de los pantalones cargo. Y eso significa que, aunque sigue siendo útil, ya no es la panacea blindada que una vez fue. Los sistemas de protección activa modernos como el Trophy israelí o el Arena ruso han demostrado ser más eficaces frente a amenazas múltiples y además no suponen el riesgo de que el propio blindaje mate a tus compañeros de escuadra con esquirlas explosivas. Por otro lado, el blindaje reactivo sigue siendo más barato, más fácil de instalar y todavía puede marcar la diferencia en escenarios urbanos donde el caos manda. Eso sí, para que funcione, hay que saber usarlo. No basta con pegarle placas como si estuvieras decorando un árbol de Navidad. Mal montado, mal mantenido o usado sin cabeza, el blindaje reactivo puede ser más peligroso que el propio ataque. Hay casos documentados de tanques que explotaron por fuego amigo proveniente de su propio blindaje. Una joyita. Así que, héroe o reliquia. Tal vez ambas cosas. El ERA es el veterano de guerra que sigue en servicio, cubierto de cicatrices, con los reflejos un poco oxidados pero todavía capaz de salvar el día si se le trata con respeto. Porque al final, entre cerámicas futuristas, láseres interceptores y cañones hipersónicos, el blindaje reactivo sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: explotar antes de que lo haga el enemigo. Gracias por acompañarnos en este estallido de información blindada.